tardes. Esta es una transmisión especial para el programa Una Mirada en el Tiempo, que sale al aire todos los jueves de 20 a 21 horas por Radio 1010 Onda Latina. Este espacio a cargo de Carlos Penza, Zulma Pina y Hugo Brizuela Álamo. Hoy estamos con Zulma y transmitimos desde la Sociedad Argentina de Escritores en Uruguay 1371. Estamos en el tercer piso y asistimos al acto de cierre de la Academia Argentina de Literatura Infantil y Juvenil, donde se presentarán los 3 tomos de estudios sobre literatura infantil y juvenil. Comenzar haciendo un recordatorio y un pensamiento para este drama que estamos viviendo con el submarino San Juan. Y bueno, que como más fuerte, no escucho. Más fuerte. Bueno, por el submarino San Juan y estos 44 tripulantes que no sabemos cuál va a ser su suerte. Así que bueno, yo supongo que las oraciones van a poder ayudar y ayudar a las familias que están en estos momentos tan desesperadas. Bueno, y ahora empezamos con otra cosa que tiene que ver con la escritura. Este es el cierre de este último año de la Academia Argentina de Literatura Infantil y Juvenil, y realmente ha sido un año muy productivo, un año para nosotros muy feliz porque hemos logrado un montón de cosas con el esfuerzo de estas personas, de algunas otras que por ahí tenemos. Hemos podido lograr, aparte de hacer las segundas jornadas de literatura infantil y juvenil, en el Instituto Suma, en este caso gracias a la intervención de nuestra secretaria, Graciela Pelizari, porque ella está trabajando allí y está en una interrelación de trabajo muy efectiva. Y bueno, las jornadas fueron excelentes, de acuerdo con las cosas que nos han dicho, las evaluaciones que hemos recibido. Y además, otra de las cosas muy importantes, y que a esto nos vamos a referir, que es la presentación de los 3 libros, los 3 tomos de literatura infantil y juvenil, ensayos de literatura infantil y juvenil, y el libro de María Elena Walsh. Realmente ha sido un esfuerzo muy grande, que gracias al subsidio que hemos podido conseguir del Fondo Nacional de las Artes. Además, hoy hemos tenido otra suerte de poder sacar nuestro sello editorial. Terminamos con todos los trámites, nos hemos podido empadronar en el día de ayer, así que este fue otro de los logros nuestros. Ustedes saben que las academias se dedican especialmente a la investigación, a investigar, en este caso, literatura para niños y para jóvenes. Y bueno, por supuesto, nos dedicamos también a la promoción de la lectura. Tenemos nuestras corresponsales en distintas partes del país que están trabajando, realizando talleres, trabajando con chicos en situación de riesgo, en escuelas pobres, porque creemos que esa es nuestra tarea y que ese es el lugar donde tenemos que estar. Y además, tratando de acercarle a los docentes, a los mediadores, el material y todos nuestros apoyos y los artículos que publicamos en la revista que la profesora Alicia Origi es la directora. Así que, bueno, después les vamos a decir. Y aquí está también el link donde ustedes pueden entrar a la revista, que es gratuita, la revista que es por internet. Bueno, yo creo que con esto dejamos abierto este acto. Quiero sí agradecerle a Germán Cáceres, que está con nosotros.
nosotros, y agradecer especialmente al secretario general de FACRA, Federación Arte y Cultura de la República Argentina, que nosotros estamos trabajando con ellos, el doctor Cayetano Semboray. Muchas gracias, Cayetano, por esta. Y ahora sí les digo que María Julia Druille va a presentar el primer tomo. Gracias, María, por estar. El segundo tomo lo va a presentar Graciela Pelizari y el tercer tomo lo va a presentar su autora, que es Alicia Brigitte. Bueno, poco con responsable. No tenemos micrófono. Esto es... ¿No anda? ¿No? Pues, es de adorno, entonces. Hay que levantar la voz. ¿Está prendido? A lo mejor no está encendida. Sí. Hola, María Julia. No, pensé que lo había traído y faltaba conectar. Bueno, esas cosas. Bueno, entonces voy a presentar este primer tomo de los ensayos. Bueno, tengo el placer hoy y la responsabilidad de presentar estos primeros ensayos de literatura infantil en este marco hermoso de la SADE. Bueno, si bien yo había leído los ensayos en varias oportunidades, el hecho de presentarlos me sumergió unos días en una atmósfera especial y en la certeza de que en estos ensayos se estaba hablando de nuestra identidad como nación, pensada desde otra perspectiva, una mirada original y de gran compromiso con el presente. Bueno, el primero de los ensayos, que se titula Horacio Quiroga, la construcción de la identidad entre la civilización y la barbarie, en este ensayo la escritora Silvina Marcimián trabaja la dicotomía nombrada en el título en Cuentos de la Selva para los niños. Estos cuentos aparecieron en un primer momento en forma dispersa en distintas revistas muy populares del Río de la Plata, como El Hogar, Caras y Caretas, Fray Mocho. Y luego fueron publicados en un libro en 1918. La autora advierte que Quiroga realiza una nueva lectura del Facundo de Sarmiento, en donde descubre que los términos de ese tópico, civilización y barbarie, pueden ser definidos no como opuestos excluyentes, sino como opuestos complementarios. En su estudio, la autora establece relaciones con la escritura borgiana, en la que advierte una discusión del principio de contradicción a través de construcciones duales y en espejo. Así, con el repaso previo de estos grandes autores de la literatura argentina, se detiene en el objeto de estudio que es la obra citada de Quiroga. Quiroga, dice la autora, tiende a establecer lazos entre el mundo de la selva y el mundo de la ciudad y plantea una coexistencia en armonía y paz de los opuestos. En estos cuentos, que el autor escribe con lenguaje sencillo y directo, el narrador lleva a los personajes de la mano. Es uno más entre ellos, pero también es un maestro que explica y da información al lector sobre un medio que no conoce y debe construir en su imaginación. La autora cita a Laura de Betach, quien en La construcción del camino lector dice haber descubierto a Quiroga de niña y que fue este autor quien la inició en un rumbo nuevo hacia lo nativo. Según Laura de Betach, lo que enseña la literatura de Quiroga es a conocer el peligro y a sobrevivir. Por su parte, Marcimián se pregunta qué quiere significar de Betach cuando dice que este autor transmite la permanente tensión de estar en el borde, y deduce que Quiroga no cruza la frontera entre esos dos mundos que se remiten constantemente, sino que diferencia lo humano de lo salvaje. Pero hay también en él una zona no civilizada, salvaje,
que acepta. También en Sarmiento, dice Marcimián, esos polos aparentemente incompatibles resultan en realidad implicados. Los retratos del vaqueano, del rastreador o del gaucho malo revelan la valoración que Sarmiento hace de la sabiduría propia de la región nativa lejos de la ciudad. Analiza también la autora la dicotomía civilización-barbarie en el cuento El cautivo, en el que Borges sostiene la existencia de planos complementarios. Quiroga, dice Marcimián, fue llamado el Kipling de América, pero a diferencia de Kipling, fue un hombre de ciudad que eligió la selva como hábitat. Para Quiroga, la selva tiene una dimensión humana, cotidiana, y tanto en su narrativa como en su actitud demuestra su adhesión al mundo natural y originario. Es un americanista, pero también la selva tiene un valor simbólico para él. Ese viaje a la selva podría simbolizar un viaje hacia el centro de sí mismo, según palabras de la autora. Este ensayo nos invita a la relectura de estos cuentos desde otra perspectiva. Quiroga es un hombre fascinado con la selva, a la que respeta y con ella mide fuerzas. Ve la naturaleza como un paraíso perdido y la vuelta a ella es una reconstrucción de la identidad. Marcimián observa que en ellos la fábula no está explícita, sino que ofrece una moral viva, no confeccionada de antemano. Evita una doxa generalizada. Su doxa, dice, es polifónica. Su voz discute la voz hegemónica y favorece el intercambio de perspectivas. Pareciera, eso sí, hablar de una solidaridad entre las especies y de ellas con la naturaleza. El mundo salvaje es parte de lo humano y hay que respetarlo y luchar para sobrevivir. Los cuentos como El maestro salvaje, La tortuga gigante, La gama ciega, historias de 2 cachorros de hombre y 2 cachorros de coatí y otros, muestran que no hay una clara dicotomía civilización y barbarie, sino que se entremezclan. Por algo, la dictadura del 76 los prohibió y en su propia época no fueron leídos como él quería que fueran leídos en la escuela por los chicos, porque quizá de alguna manera fuera un subversivo de los valores de una sociedad europeizante. Silvina Marcimián rescata la idea a través de su lectura de que debe haber una alianza entre lo mejor de la naturaleza y lo mejor de la civilización. Los dos mundos son opuestos, pero no incompatibles, y requieren del respeto y solidaridad de sus representantes. La alternativa, parece decirle a la niñez como mensaje, es que el mundo es una experiencia de riesgo, pero también de salvación. El segundo ensayo es ¿por qué leer a Murillo hoy? En él, Viviana Manrique, aquí presente, se propone vencer el reto de leer a Murillo en este presente y en un mundo complejo y de difícil comprensión. Un mundo en que la escuela no asegura la práctica de la lectura. Una Latinoamérica y una Argentina con la herencia de políticas neoliberales que arrasaron con los valores tradicionales. La autora pone el énfasis en Mi amigo el Pespir, su primer libro para chicos, que está ambientado en el Monte Jujeño, en Santa Bárbara. Murillo, dice la autora, es como un conjuro contra la época, ya que las familias sufrieron durante estas políticas la desarticulación. Los jóvenes se desilusionaron ante la perspectiva de un futuro incierto y cita entonces a Roland Barthes cuando esgrime la idea de que el niño, cuando es visto como un consumidor más, se le roba la infancia y será un adulto al que se le talaron las ramas de la creatividad. Manrique analiza en los cuentos de Murillo 4 aspectos que reconoce en ellos y tienen que ver con la construcción del mundo de ese autor y su legado a la infancia. Esos aspectos son la identidad cultural, la belleza literaria, la dignidad del trabajo y la lucha contra el miedo. En ese sentido, en los cuentos de Murillo puede observarse la revalorización que hace el autor de las historias orales que ha recogido en los viajes por su territorio, la riqueza que ha encontrado en sus leyendas,
la prestancia de la gente que las ha guardado en su memoria y rescata la frase: todos tenemos un país para contar. En cuanto a la belleza literaria, Murillo considera que vida y poesía están unidas. Así sus cuentos comunican la historia del monte jujeño y la doble naturaleza de la literatura en su aspecto comunicativo, su forma artística y sus recursos poéticos. A Murillo, dice Manrique, le interesa que una obra para niños sea literaria, es decir, que tenga en cuenta al destinatario. En cuanto a la dignidad del trabajo, hay en varios cuentos, como por ejemplo en Frontino, el torito del arroyo del medio, un excelente uso de la parábola para comprender lo más complejo desde lo más sencillo. La naturaleza es una gran maestra y además posibilita la parábola. En sus cuentos, dice la autora, es un gran observador del trabajo duro de los hacheros y los campesinos que trabajan de sol a sol y apenas logran satisfacer sus necesidades básicas. Con lo cual es una lectura que crea conciencia y apunta a lectores críticos. Sobre la lucha contra el miedo, la autora analiza en Mi amigo el pespir es la lechuza, pájaro que tiene mal nombre en la zona del monte porque presagia la muerte del enfermo. Cómo el narrador corrige esta creencia y dice que el pespir solo emite ese chistido anunciando su presencia y no es anuncio de malas noticias. Esto significa que también, a través de los cuentos, así como haría Bruno Bettelheim con los cuentos de hadas, cuando dice que los cuentos ayudan al desarrollo interno del niño, al comprender que en la vida inevitablemente hay dificultades y hay que superarlas, también Murillo invita a través de los cuentos a perder el miedo y a enfrentar lo que perturba. Otro tópico que también observa Manrique en su lectura es el de la solidaridad y la libertad. En varios de ellos, como en el de los chalchaleros, los pájaros se solidarizan y ayudan a los humanos y se auxilian entre sí. De modo que en su ensayo la autora confirma la importancia de leer a Murillo hoy para restablecer muchos valores perdidos y porque sus cuentos apelan a la sensibilidad e inteligencia del lector. Pasamos al ensayo de Alicia Origi, mi compañera vicepresidente suplente de la de la Academia. Graciela Cabal, una gran maestra de la LIG. Este ensayo está pensado teniendo en cuenta las innovaciones que plantea Graciela Cabal en cuanto a la construcción del lector. Su obra tiene una estructura dialógica que atrapa al destinatario y en ella aparecen las voces de los más débiles, los pobres, las mujeres, los niños. La autora se centra en los conceptos de ironía, de sátira, parodia, competencias del lector y analiza las innovaciones presentes en la obra de Cabal. Rastrean sus cuentos, como por ejemplo en Jacinto, que es un cuento de 1977, un cuento que le solicitaron y que presenta innovaciones retóricas e ideológicas. Un duende al que solo ven los chicos y no las personas mayores. Este cuento fue prohibido en el interior en plena dictadura. Tomasito, también de 1977, fue revolucionario porque el que habla está en el vientre de su madre. Al principio nadie lo quería editar, pero después fue un éxito. Barbapedro, de 1987, un cuento atípico por el tema que aborda, que es la problemática de la muerte o el suicidio, un tabú en un libro para chicos. Carlitos Gardel habla de la infancia del ídolo y allí la autora imagina la relación de Gardel con su madre, una madre que no quería que su hijo fuera cantante, una relación nada fácil fuera de los estereotipos. La pandilla del ángel, una novela de 1994, polifónica, en la que se observa el interés por construir un lector adolescente, inconformista. En Secretos de familia, Alicia Origi advierte el cuestionamiento irónico a la clase media, a la iglesia, a la moral vigente, y cómo Cabal pone allí en tela de juicio todos los esquemas de pensamiento. Finalmente releva el tratamiento que la autora realiza sobre la discapacidad en Toby, de 1997.
un chico sin padres al que cría y educa su abuelo, quien en la torta de cumpleaños le pone una leyenda que dice: aquí se arregla lo que no tiene remedio. Destaca Origi el gran logro de Graciela Cabal al rescatar personajes que nos ayudan a conocernos mejor, a trabajar temas tan difíciles como los prejuicios de género, la compleja vida en familia, desde el humor, y reconoce que en la autora los libros son escudos contra los miedos y los desconsuelos. El siguiente ensayo es de la magíster Zulma Prina, nuestra presidente, y se titula La poética en la obra de Cristina Ramos. La ensayista plantea que en la obra de Cristina Ramos el hecho estético es una forma de llegar al alma del niño como catarsis frente a la violencia, la discriminación y el despojo, y destaca la importancia de la literatura y el arte en el niño, ya que forma seres libres y responsables, con visión crítica, capacidad creadora y espíritu de iniciativa. Zulma Prina, en sus conclusiones, destaca la relevancia del relato oral en el rescate de la cultura y reconoce en María Cristina Ramos el afán por dejar impresas las huellas de creencias y tradiciones, como la leyenda Luna Llena, que le permite argumentar y realizar una crítica social. También la leyenda La Aparecida, que trata de un alma en pena por una historia de amor. Otra gran observación que realiza es cómo la autora muestra, con sencillez, las preocupaciones y la pobreza de la gente. Destaca cómo distintos narradores entremezclan familia, escuela, sitios cordilleranos, donde se reúnen los cuatro elementos: agua, tierra, aire y fuego. Muestra las luchas por recuperar lo ancestral, la comunidad, el despojo de la tierra, la cosmogonía mapuche y latinoamericana. Observa en el ensayo la búsqueda de palabras que suenen como susurros de la naturaleza, como juegos de colores mediante originales imágenes sensoriales y musicalidad, y así va contando las historias con el compás que transmiten las emociones en consonancia con el cosmos. Una de las obras sobre la que focaliza la ensayista es Del amor nacen los ríos, 12 cuentos de tradición mapuche. Allí dos niños, Neuquén y Limay, se enamoran de la misma chica, Raihue, la machi, y Guenachén los convierte en ríos. Un ensayo, hay que decirlo, que nos sumerge en la obra de una autora esencial para niños y jóvenes. Finalmente, el ensayo de María Belén Alemán, La literatura infantil contemporánea y el libro álbum en la formación de lectores. Lectura de La durmiente de Andrueto e Itzbach. En este ensayo, la autora abona la idea del modo como los cuentos ayudan a superar los miedos, a entender la vida, a asumir desafíos, e insiste en crear lectores activos, capaces de cuestionarse mediante el humor, la parodia, la polifonía, el intertexto. Destaca la importancia del libro álbum con sus silencios, sus imágenes, con la reflexión sobre temas cotidianos, y cita algunos como por ejemplo Por 4 esquinitas de nada de Jérôme Rouillet, que trata sobre la discriminación, o El túnel de Anthony Brown, que trata sobre peleas entre hermanos y reencuentros, y otros tantos libros álbum que apelan a un lector activo, a una interacción entre lo lingüístico y lo visual, y mediante humor, parodia, hipérbole, intertextualidad, metaficción, preparan al chico para disfrutar otras lecturas. La autora menciona a Cervantes, quien en El Quijote introdujo multiplicidad de estrategias narrativas y después del cual pocas innovaciones se produjeron. Cervantes introduce en su obra múltiples puntos de vista: la invención de un autor, Cide Hamete, la estructura circular, la parodia extrema, la intertextualidad. La autora compara el libro álbum con lo que Cervantes le propone al lector: ese ir y venir, ese cuestionar, la búsqueda en cada lectura de nuevos horizontes lectores y nuevas interpretaciones. Reconoce también que el niño no siempre tiene la habilidad para ser un lector implícito, pero de todos modos son retos, desafíos. Los libros álbum proponen una nueva forma de leer, más lúdica,
con sorpresas, con guiños. El libro álbum, dice Alemán, ya se empieza a leer desde la tapa, se explora, hay una experimentación visual, son polisémicos y van más allá de lo literal. Focaliza la autora en el libro La Durmiente de Andrueto e Isbanch, advierte en su lectura varias capas. Por un lado, el texto propiamente dicho de Andrueto, que es la historia de unos reyes y una princesa que se duerme para no ver qué pasa a su alrededor. La princesa es despertada por una revolución. Llama la atención de la autora las palabras como mendigo, hambre, hambreados. Por otro lado, las imágenes en blanco y negro de Isbanch, y en tercer lugar, imágenes a color y con collage de revistas femeninas, recortes de los años 50 y 60 y escenas de cuadros. También otros para textos de madres con bebés, La Durmiente bebé, autora e ilustradora con los ojos cerrados, todo formando un gran guiño a los lectores. Y por último, según la ensayista, ese final magistral de la princesa que despertó con una revolución. Para cerrar, quisiera decir que este libro es un gran aporte, a la investigación sobre literatura infantil. Los investigadores todos se han acercado a los temas y autores elegidos desde una perspectiva sumamente novedosa, con una búsqueda que tiene en su horizonte un innegable compromiso con el presente. Ojalá que despierte en sus lectores el entusiasmo que se merece. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me toca a mí presentarles el segundo tomo de esta serie, porque, como dice el cartel, estamos destinadas a la investigación. Entonces, no contentas solamente con el primer tomo, continuamos con el segundo y después el tercero. Y pensamos, los amenazamos, pensamos seguir sacando más. Bueno, esta es un poco una de las tareas importantes de la Academia Argentina de Literatura Infantil y Juvenil. ¿De qué trata este hermoso libro? Es otro libro de ensayos que tiene 5 ensayistas diferentes a los que han desarrollado sus trabajos en el primer tomo. Salió para abril de este mismo año, justo para la Feria del Libro, en que también tuvimos oportunidad de presentarlo. Estos cinco trabajos de ensayos, como dice la prologuista, que es nuestra presidente de la Academia, la magistra Zulma Prima, lo aclara muy bien. Dice: los textos que en este libro presentamos nos abren las puertas hacia el verdadero sentido de la literatura infantil y juvenil, que es el estudio de la literatura como expresión artística, como goce espiritual y para lograr el crecimiento personal y social. Casi nada de objetivo, ¿verdad? Para decirlo ya desde el prólogo. Bueno, ¿de qué tratan estos 5 ensayos? El primero, y también un poco como muestra de nuestra actividad totalmente federal, porque acá no se trata de hacer las cosas solo desde Buenos Aires. Estamos presentes en muchas partes del país y es nuestra intención estar presente en muchas más representaciones, pero una de ellas, que es en la provincia de Tucumán, que es muy cara la literatura infantil en toda su época, porque allí se fundaron varias cosas por primera vez en el país. Y la que lo hace, el ensayo dice así: es la doctora Honoria Celaya de Nader, de la Universidad de Tucumán, y el ensayo se llama Las palabras para la infancia tienen su propia historia. 200 años de literatura infantil juvenil en Tucumán. Así que se remonta, obviamente, por la cita del tiempo, a los principios de la época de la independencia. Y ahí nos enteramos que hay autores totalmente desconocidos para muchos investigadores aquí en esta parte del país y para otros de otras provincias,
que Tucumán tuvo nada más y nada menos que a personas dedicadas a la literatura infantil en el mismo Congreso de 1816, porque el prosecretario, el doctor Agustín Molina, que fue el prosecretario de la Declaración de la Independencia de nuestro país en 1816, también hizo escritos para los niños. Así que estamos emparentados con la independencia del país, ya que hace poco estuvimos celebrando los 200 años. Pero además, la doctora Honoria de Nader nos trae los nombres de otros autores también tucumanos que tampoco conocíamos su obra. Y entonces ahora ya quedan en el registro de los investigados por la LIG. Ellos son el doctor Juan Veterán, que también se encargó de hacer sus primeras narraciones, y además Nicanor Sarmiento. O sea, y nos lo analiza los textos y qué es lo que hicieron. Así que es un libro muy valioso para, para el estudio de la literatura infantil, pero no solo desde Buenos Aires, sino también desde todo el país. Porque dedicados a la literatura infantil hubo y hay en todas las provincias. Es nuestra tarea ir a pescarlos para que sigan haciendo la tarea, que sigamos haciendo la tarea en conjunto. Bueno, esto será para más adelante. Otra de las cosas que nos cuenta la doctora Nader es que todavía está en vigencia, hay un centro de información, documentación e investigación en Tucumán que fue fundado en 1986 y que todavía existe, creo que es el primer centro de documentación del país. Y fue en Tucumán, no aquí en Buenos Aires, ni en otra provincia. También en 1987 hicieron el primer Congreso de Literatura Infantil Internacional en Tucumán. Y vinieron personalidades realmente destacadas de los autores de ese momento que vinieron aquí para poder hacer sus ponencias en el Congreso. Bueno, como verán, este primer ensayo es un ensayo realmente de investigación, de mucho andar por todos los libros que se remontan a la época de la independencia. Así que es muy interesante, porque también se plantea algunas cuestiones del folclore y cómo se ha recogido ese folclore. Entonces, la investigación es completa y para quien quiera consultar a los autores que ella menciona, es buenísimo como punta de lanza para seguir pudiendo seguir investigando. Tenemos también un segundo trabajo que es de la doctora Olga Fernández Latour de Botas, que acá nos plantea otro tema. Ya no es solo un periodo de la literatura en una provincia, se plantea una cuestión, nos plantea como un enigma, como juego literario, como un juego, y nos plantea, el ensayo se llama de cantar y contar. Pero lo que ella nos plantea, y que nos resultó sumamente interesante su desarrollo, no solo el planteo, es si lo que se canta, el folclore popular anónimo que se canta, también se cuenta. Y esto es un desafío, esa preguntita. Y además es buenísimo porque nos dice, así nomás, casi nada, que ella pretende que a partir de este trabajo de investigación, nosotros, todos los lectores, le aportemos datos, porque ella necesita más datos y la complementemos. Una maravilla, doña Latour de Botas, porque realmente nos invita a hacer intertexto con ella misma. Así que el que tenga un dato, por favor, no se lo guarde, apórtelo, porque va a ser fantástico para seguir investigando otros temas. Otra cosa interesante de esto es que además de este trabajo, de este ensayo de Latour de Botas, es que hace un recorrido histórico desde José Hernández hasta la actualidad. Haciendo esto, a ver, que si lo que se canta
tiene que ver también con el tema de los que se cuentan. Y en algunos parece que sí, y en otros no parece tanta la relación. Pero queda en vigencia el planteo de ese enigma, porque lo tenemos que seguir investigando y tratando. Vamos a ver, aunque cambien las épocas y que cambien los temas que se cantan y cuentan, porque esto es inevitable, porque el futuro se acerca y siempre viene y va a llegar, estemos o no nosotros, va a llegar. Lo importante es que aportemos desde la investigación para que quede para el desarrollo de otros temas, que se las arreglen otros en otra época. Digo yo, perdón, es simplemente un aporte personal, este no es de la academia, disculpe, presidente, disculpe. Es una aporte personal. No, está bien, hay que dejarla sentada a la base de la investigación para que otro, dejemos la posta para que otro continúe, pero dejemos casi todos los datos que podamos investigar. Esa es nuestra mayor, me parece que es parte del mayor aporte que estamos haciendo y esta es la tarea que estamos desarrollando. El tercero de los ensayos es de una autora que está aquí presente, la licenciada, perdón, no está presente, María Luisa Latorre. No ha podido venir. Sí, ya sabemos, ya está. Bueno, pero este libro es muy federal. Me fui a Tucumán, ahora voy para Salta. Miren qué lindo. Así en un santiamén, vieron cómo viajamos acá, y es barato viajar. Bueno, María Luisa de la Torre hace un trabajo muy interesante de investigación textual. Esto ya es otro tema. No toma un periodo histórico, no toma una provincia, no toma un autor, sino que se dedica a hablar en general, pero también nos desarrolla diferentes puntos. Sobre todo, lo voy a leer el título porque es largo, y dice así: acerca de las competencias literarias relativas a las problemáticas de realidad, ficción e intertextualidad a partir de personajes animales en la narrativa de Gustavo Roldán. Casi nada. Bueno, por supuesto, me imagino que voy a hacer una breve referencia. Gustavo Roldán, vamos a recordar, es un gran autor argentino de la literatura infantil, esposo de Laura Debetach, que es la que mencionó antes la profesora Duirle, y lo que ha hecho de la Torre es muy interesante porque ha tomado dos personajes que son animales, esto tomado en el sentido de pretexto animal, como dice Marc Soriano en sus investigaciones, es decir, tomar el pretexto animal para desarrollarlo como personaje con entendimiento y con acción humana, es decir, que es un pretexto, o de un niño, o de un adulto, pero de alguien es pretexto siempre el animal que habla. Esto no es actual, por supuesto se remonta a las épocas de la civilización helénica, desde que aparecieron las fábulas, y las fábulas se caracterizan por esa misma situación, en la que los personajes se comportan como personas. Por eso les gusta tanto a los chicos algunas de esos personajes, porque pueden interactuar e interrelacionarse como personas. Y el estudio de Luisa Latorre está referido a esa difícil línea que hay entre la realidad y la ficción, muy bien analizada en dos, sobre todo, de los cuentos de Gustavo Roldán. Uno es El sapo que vuela, y el otro, déjenme que recuerde, que no me acuerdo el nombre, el nombre de la otra obra. Aquí está. Es El sapo que vuela, y es uno de su bestiario, pero ¿cómo se llama? Que voy a contar, disculpen. Quise decirlo de memoria, miren lo que es sentarse en la memoria. Por no leer El vuelo del sapo, que está en el libro El vuelo del sapo, que es uno de los primeros, el primer cuento, y El fuego en el agua, que está en Bestiarios de Seres Mágicos, de sus dos libros. Pero además lo interesante es que hace la relación investigativa con relación a referencias directas a las 1001 noches, así que miren de qué época
estamos hablando las raíces de todo este manejo del personaje, y sí se remonta a esas raíces, y lo dice, para decirlo con las propias palabras de la investigadora, dice que este trabajo pone de manifiesto los signos relacionados con dos de las aristas propias del texto literario: la competencia que lleva a reflexionar sobre el tema realidad, ficción, y la intertextualidad. Creemos que esto permite revalorizar la obra de Roldán desde otras perspectivas. Porque claro, tomar solo los personajes de un autor a los efectos de una investigación es darle también valor, es validar. Esos personajes pueden pasar desapercibidos si uno no los toma para un objeto de investigación en especial, en tantísima cantidad de cuentos que ha hecho ese autor, por ejemplo. Así que es muy valioso también lo de intertextualidad, no tiene desperdicio, se lo recomiendo. El cuarto de los trabajos de investigación pertenece a la licenciada Berta Bilbao de Richter, que nos acompaña hoy. Gracias, Berta. Y está referido a uno de los libros que el año pasado tuvo bastante éxito de venta en la feria del libro, que es El regreso del joven príncipe, de Alejandro Remmers, y como verán por la ilustración, es tomar el personaje famoso del Principito de Saint-Exupéry, pero como que volvió ya de adolescente. Y hace esa relación, ¿no? Como un asunto, lo trae desde el pasado. Y hace todo un texto, no con ilustraciones como conocemos del otro, ¿no? Pero sí sobre reflexiones y acciones del personaje adolescente, que creo que le puede llegar a interesar a los adolescentes de hoy. Dice la profesora, la licenciada Bilbao: El regreso del joven príncipe, de Alejandro Remmers, es un libro revelador que contiene en cada frase una ayuda para acercarse a la felicidad. Es una historia que toca la esencia del corazón humano y será inolvidable para los lectores. Concuerdo con esto. Y después deja una pregunta. Nos preguntamos qué busca el joven príncipe en su retorno a la tierra, porque de esto se trata ese libro, ¿no? Dice: desde el comienzo del libro sabemos que el adolescente no es otro que el Principito de Saint-Exupéry. Pero a diferencia de este que regresó a su asteroide, entristecido y desilusionado, el joven príncipe de Alejandro Remmers vuelve para quedarse, para inducir a los hombres a un cambio de sensibilidad, que es connatural al pasaje iniciático que constituye el eje subyacente de esta narración. Ese pasaje de ser niño a adolescente, y de adolescente a la adultez, que está en esta etapa el personaje específicamente. Bueno, se los dejo como propuesta, y el último de los trabajos es de la autora que me acompaña, la licenciada María Julia Truile, y ella se ocupó de otra gran autora argentina, diciendo: Voces en juego, una mirada sobre la obra de Cecilia Pisos. Y toma los dos ejes, tanto la narrativa como la poética. Así que su trabajo de investigación sobre esta autora argentina contemporánea es muy completo, y además nos da una hermosa propuesta de lectura, porque nos dice que en los tiempos que vivimos, que son los de la posmodernidad y en esta era digital, nos muestran estos cuentos, mejor dicho, estos textos de Cecilia Pisos, nos muestran nuevos modelos culturales, porque la obra de Cecilia Pisos propone una literatura acorde a estas formas, mediante una mirada renovada de los ogros, las hadas y brujas. ¿Qué te parece?
¿Te imaginas? Bueno, vos te imaginas nuevos ogros, nuevas hadas y nuevas brujas. Hay que pegarle una refrescada a todo eso, obviamente, estamos en otra época. Y ella lo propone con mucha gracia y además tu análisis es realmente hacerlo validar mucho al libro de Cecilia, a los libros de Cecilia, porque se dedica a varios de los libros. Y su trabajo está fundamentado en casi todo, porque hace un pormenorizado análisis de texto, de pequeñas partes del texto, así que nos complementa totalmente la lectura. Muchas gracias, María Julia. Olvidé mencionar una cosa muy importante, porque también es parte de nuestro propósito como academia, que el trabajo de la licenciada Richter, Berta Bilbao, también tiene una propuesta didáctica. Es decir, hay toda una propuesta desde su investigación sobre el texto. Y esto no es poca cosa para los docentes de hoy. Es esto de sacar la posibilidad, hacer la posibilidad de tareas de postlectura y de prelectura, pero desde lo investigado. No solo llenar un momento en un aula. Y me parece que esto es muy interesante como propuesta y además es muy original como propuesta de la licenciada Bilbao. Bueno, como verán, este libro tiene que estar en el bolsillo de todos ustedes. ¿Qué otra cosa puedo decirles? Bueno, realmente es un honor y muchas gracias por su atención. Los dejo. Bueno, buenas tardes a todos. En especial, buenas tardes a Lidia, que tenemos acá adelante, que fue mi mentora. Yo descubrí, gracias al Seminario de Literatura Infantil y Juvenil que cursé con Lidia en el 1989 para hacer la licenciatura, descubrí mi vocación de investigadora en literatura infantil y eso siempre se lo voy a agradecer. Tener una sorpresa. Bueno, ¿no? Qué sorpresa. Yo tengo que contar la historia de mi pasión. Pasión por el seminario, pasión por la investigación y pasión por esta autora que junto con Mónica Amaré nos encontramos en el seminario de Lidia sin habernos puesto de acuerdo y nos reencontramos porque habíamos hecho la carrera juntas y empezamos a investigar en este tema. Nos planteamos por qué Marilena Walsh, siendo que ya tenía una larga trayectoria, no tenía obra publicada sobre su producción infantil. Y bueno, y allí comenzamos la investigación. Y la vimos en Sadaí. Tuvimos ese placer de conocerla, de que nos diera sus primeras ediciones, para empezar a trabajar con ella, con Marilena Walsh. ¿Y quién estuvo ahí para leer? Porque no había gente que leyera, especialistas en literatura infantil, y no había. ¿Quién tuvo que venir? Lidia Blanco. Entonces, hay toda una historia de admiración y de mucho cariño con Lidia Blanco. No solo mía, yo la hago en este momento, la socializo, pero no soy la única que tiene estas historias con Lidia. Bueno, y paso a leer, este es el tercer hijo, es decir, otro hijo más, que tiene que ver con esa tesina, es decir, con una vuelta de tuerca, con nueva bibliografía. Y voy a tratar de hacer un pequeño resumen, no del libro, sino de punteo interesante acerca de esta autora. Bueno, Marilena Walsh, poeta, traductora, libretista, compositora, cantante y actriz, se constituye en la década del 60 como primera escritora argentina moderna con destinatario infantil. En el marco mayor del polisistema literario y cultural argentino de la segunda mitad del siglo XX, su revolucionaria idea del juego con el lenguaje y del humor con intención liberadora consolida un nuevo pacto ficcional dentro de la literatura infantil argentina. Los libros de poemas Tutú Marambá, El reino del revés, So Loco, los cuentos infantiles, Cuentopos de Gulubú, El país de la geometría, la novela Dailan Kifki y las comedias musicales para chicos, Los sueños del rey Gombo, Canciones para mirar y Doña Disparate y Bambuco,
cumplieron un papel movilizador en el polisistema literario de los 60 y gestaron un nuevo paradigma dentro del campo de la literatura infantil y juvenil. Es un faro, al decir, no lo digo yo solo, la especialista María Delia Díaz Renner, ya fallecida, dijo que es un faro María Elena Walsh, un antes y un después. Bueno, muy bien. Tutú Marambá fue su primer libro, que 48 poemas integran ese libro, publicado en 1960, y aparecen allí La Mona Jacinta, La Vaca de Humahuaca y Doña Disparate. María Elena emplea los modernos medios de comunicación durante esa década y la siguiente para difundir sus creaciones. Es pionera en grabar sus poemas musicalizados por ella y narra sus cuentos en discos de vinilo. Se establece al interior de los diversos libros que componen su producción una relación intertextual y los personajes adquieren verdadera autonomía. Doña Disparate aparece en televisión, luego en la comedia para chicos Doña Disparate y Bambuco en el 63, más tarde en la película Juguemos en el Mundo en 1971, que produjo y protagonizó María Elena bajo la dirección de María Herminia Avellaneda. El enanito Carozo, del cuento El enanito y las 7 Blancanieves, que aparece en Cuentopos de Gulubú en el año 66, reaparece en Dylan Gift. Es decir, hay una interrelación que forma un verdadero mundo literario. Inaugura con sus comedias musicales Canciones para mirar, que se estrenó en el Teatro San Martín en 1962, y la mencionada Doña Disparate y Bambuco del 63, otra era en espectáculos infantiles, expresando una necesidad suya de unir el juego, el lenguaje y la música. Manifiesta un respeto por lo auténtico y la búsqueda de llegar a públicos diversos con simplicidad estilística y humor. Para hacernos una idea más precisa de su popularidad, además de las canciones grabadas con CBS y de su trabajo en Canal 13 como guionista de teleteatro, que ahí hago un paréntesis, yo no sabía cuando la entrevistamos con Mónica que ella había escrito teleteatros para la naciente industria de la televisión argentina. Ella nos contó, los destruí todos. El nivel de exigencia era tan grande, consigo misma por supuesto, así que no pudimos revisar nada. Muy bien, entonces en ese momento Canciones para mirar y Canciones para mí venden 10.000 copias. Figura entre los autores más vendidos del país. En 1968 Tutú Marambá alcanza la 9ª edición. Todo esto teniendo en cuenta que era un artista fuera del sistema, es decir, financiaba sus propias ediciones de libros y grababa los discos en modestos estudios que la permitían abaratar los costos y de esa manera resultar más accesible para todo público. María Elena demostró un conocimiento profundo del folclore español y argentino, así como también del folclore latinoamericano. A través de sus lecturas, sus viajes por Europa y América y sus numerosas recopilaciones de coplas en el noroeste de Argentina junto a la antropóloga y folcloróloga Leda Valladares, asimiló la métrica y los ritmos tradicionales, que reelaboró en poesías y canciones para niños. Hay una intención consciente de la autora de rescatar la poesía tradicional, presente en sus escritos teóricos, como la poesía en la primera infancia, y en su libro Versos tradicionales para Cebollita, que es del 67. En esta antología selecciona poemas que ha registrado en España y el noroeste argentino, y observamos la preferencia de la Walsh por poesías donde el humor y el disparate son la materia prima. En el prólogo destaca: muchos de los versos de este libro no fueron creados especialmente para ustedes, pero yo espigué lo que supuse que podían gustarles. Esta poesía es de ustedes, no solo para ustedes. Es propiedad de todos los chicos de Hispanoamérica, como las flores del campo que no tienen guardián. Ustedes son sus herederos y custodios. Si algún día los chicos no cantaran más La Farolera o Mambrú, sería tan triste como que todos los grillos se callaran o las luciérnagas apagaran para siempre sus farolitos. Influyó en su poética el folclore inglés y también los autores Edward Lear y Lewis Carroll. La autora encuentra en la tradición folclórica inglesa y española
procedimientos que combina para lograr imbricar en su obra juego, poesía y humor. Cuando era niña, su padre le cantaba las rimas inglesas, nursery rhymes. Este inglés, nacido en Argentina, hijo de inglesa y de irlandés, republicano, las había oído a su vez de sus abuelos. Por medio de los cuentitos en verso, María Elena accede a su primera lectura del mundo y se incorpora a la tradición infantil inglesa vinculada a la música. Luego comienzan más tarde sus estudios sobre los ritmos musicales y poéticos latinoamericanos. En 1952 trabajó en París con Leda Valladares, formando un dúo de cantantes folclóricas latinoamericanas. Ambas reunían la condición de investigadoras y a la vez de intérpretes. Allí Walsh comienza a escribir los poemas que integran Tutu Marambá, los cuales le nacen junto con su música. Esto dijo ella, tal como las rimas inglesas. Esta literatura nuestra de los 60 era una literatura vinculada exclusivamente al ámbito escolar. Estos poemas construyen un nuevo destinatario, apto para decodificar la parodia y el humor. El disparate o nonsense es el centro generador alrededor del que se gesta la poesía para chicos de María Elena Walsh y una parte de su obra en prosa. Este disparate tiene hondas raíces folclóricas, tanto españolas como inglesas. Es un componente básico de su literatura, su poética específicamente, y todos estos consisten en originales asociaciones de sonidos y de rimas, de malentendidos, juegos de homonimia, de construcciones entre el sentido figurado y el literal de las palabras. Constituyen un universo peculiar que busca reorganizar el lenguaje según el principio del juego. Muy bien. El disparate destierra todo lo que sea moraleja. Usa el humor como instrumento para romper con los estereotipos imperantes en ese momento de la literatura pensada para edificar al niño. Y María Elena abre entonces la puerta a grandes y chicos para ir a jugar con las palabras, apuntando a construir otros mundos posibles. También es creadora de una nueva canción popular argentina, escribiendo letras para adultos con intención poética y logrando una calidad desconocida para el género. Frente a sus contemporáneos de la nueva ola, que hacían música con intención escapista, trata de cuestionar en sus letras la realidad sociopolítica nacional e internacional. Con un trabajo poético de la lengua al estilo de sus maestros franceses, Trenet y Brassin, a quien conoce en París en los años 50, inaugura para el público argentino acostumbrado a escuchar la protesta dentro del tango o el folclore, un nuevo género de canciones populares, con un lenguaje diferente, cargado de alusiones, humor e ironía, pero no exento de ternura. Dibujó con melodías populares, zambas, vidalas, chamamés y hasta con tangos el perfil de la tierra de uno. El público porteño la aplaudió muchísimo para luego convertir en suyas esas canciones, como Serenata para la tierra de uno. ¿Recuerdan? Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos, porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Su poema Como la cigarra, escrito a comienzos de los 70 en homenaje a los artistas populares que deben acostumbrarse a los éxitos y la derrota en un mercado cruel y desmemoriado, es una autobiografía musical. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal. Y seguí cantando. En el 82 y el 83 este tema fue creciendo hasta revelarse como el emblema de la transición hacia la democracia y fue cantado por diferentes artistas en recitales multitudinarios. Políticamente, María Elena se declaró pacifista al estilo de Gandhi y Martin Luther King, defensora a ultranza de los derechos humanos. En Argentina participó firmando las solicitadas por la desaparición de personas durante los años de plomo, junto a otras personalidades de la cultura, como Ernesto Sábato, Magdalena Ruiz Guiñazú y el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel. Como periodista,
desafió a la censura de los medios. El 16 de agosto de 1979, en plena dictadura militar, escribió una nota para el diario Clarín titulada Desventuras en el país jardín de infantes, donde declaraba, cito, sí, la firmante se preocupó por la infancia, pero jamás pensó que iba a vivir en un país jardín de infantes. Menos imaginó que ese país podría llegar a parecerse peligrosamente a la España de Franco, si seguimos apañando a sus celadores. Esa triste España donde había que someter a censura previa las letras de canciones, como sucede hoy aquí y nadie denuncia, donde el doblaje de las películas convertía a los amantes en hermanos, legalizando grotescamente el incesto. Yo he hecho una cita de varios textos, pero no voy a leer todo, pero hay otra parte. En el libro sí, pero en lugar de presentar certificados de buena conducta, cito a María Elena, o temblar por si figuramos en alguna lista, creo que deberíamos confesar gandianamente, sí, somos 25 millones de sospechosos de querer pensar por nuestra cuenta, asumir la adultez y actualizarnos creativamente, por peligroso que les parezca a bien intencionados guardianes. 25 millones, sí, porque los niños, por fortuna, no se salvan del pecado. Aunque se han prohibido libros infantiles, los pequeños monstruos siguen consumiendo historias, con madrastras arpías, brujas que comen niños, hombres que asesinan a 7 esposas, padres que abandonan a sus hijos en el bosque, Alicia que viaja bajo tierra sin permiso de mamá. Y concluyo, citando la última oración. Todos tenemos el lápiz roto y una descomunal goma de borrar ya incrustada en el cerebro. Pataleamos y lloramos hasta formar un inmenso río de mocos que va a dar a la mar de lágrimas y sangre que supimos conseguir en esta castigadora tierra. Cierro la cita. Ese artículo marcó un hito en la historia del periodismo argentino. Al día siguiente, como era de esperar, toda su obra estuvo prohibida en Argentina y tuvo que viajar al exterior. En 1979 ya había dejado de componer, de cantar en público, aquejada por un cáncer de fémur. Cuando durante el gobierno de Carlos Menem se debatía en el país la posibilidad de implementar la pena de muerte, Walsh escribió en su texto La pena de muerte en el suplemento Cultura y Nación el 12 de septiembre de 1991, donde declara: cada vez que se alude a este escarmiento, la humanidad retrocede en 4 patas. Recibió en la vida todos los premios que un artista anhela recibir. Entre ellos se destacó su segundo premio municipal de poesía, que fue el germen de este homenaje que yo quise hacer, porque este año se cumplen 70 años de la primera edición de su libro, de su poemario de adolescencia, Otoño Imperdonable, que fue elogiado en 1947, fue su primera edición. Este poemario fue elogiado nada menos que por poetas de la talla de Pablo Neruda y Juan Ramón Jiménez. Otro premio que ella valoró mucho, porque no le gustaban mucho los premios, en 1991 fue candidata, dicho por Sara Facio, esto no lo dice Alicia Orillo, yo estoy repitiendo lo que me dijo Sara, porque para este libro tuve que conversar con Sara, que fue una gran lectora de este material, que fue la pareja de toda la vida de María Elena, que María Elena recién lo confiesa abiertamente en Fantasmas en el Parque, en 2008. Y volviendo atrás, Sara me dijo que no guardó casi ningún premio, María Elena. La candidatura al premio Andersen fue en el de 1991, la ponía muy orgullosa, y ese premio que la sección argentina del IBI premia al mejor autor mundial de literatura infantil. El IBI le otorgó la distinción altamente recomendada en reconocimiento a su importancia en la literatura infantil de habla hispana. Como todos sabemos, falleció en Buenos Aires el 10 de enero del 2011, pero nos sigue acompañando con la magia de su palabra.
Y si acordamos con el teórico ruso Yuri Lotman en que el texto artístico es un factor activo de la cultura como sistema semiótico, podemos considerar la totalidad de la obra con destinatario infantil de María Elena Walsh como un texto que se mantiene vigente a través de generaciones en la cultura argentina, generando nuevos sentidos por medio de sus relecturas permanentes. Gracias. Después de esta, yo creo, magnífica presentaciones, vamos a hacer un cierre sobre esto, pero quiero decirles algo. Yo estoy muy emocionada porque esto me parece un sueño. Cada vez que los miro, digo, no puede ser que esto lo hayamos podido poner, plasmar cada uno en un libro. Imagínense que es como si una hada madrina viene y nos toca con la varita mágica y de golpe decimos, ¿qué es esto? No puede ser. Piensen ustedes que si fueran escritores y de pronto hacen así y encuentran un libro de su autoría, como que no lo esperaban. Bueno, esta es la emoción que nosotros sentimos frente a estas producciones. Así que por eso es que este acto es tan importante, porque es el cierre de una ilusión, porque realmente no pensábamos que podíamos lograrlo. Bueno, y ahora sí le quiero pedir a Claudia Sánchez, nuestra querida Claudia Sánchez, que venga, porque ahora sí tenemos alguna pequeña sorpresa. Por favor. No sé si... Bueno, sí, porque no Queríamos tengo acuerdo. que te Sí. Nos vemos. Bueno, buenas tardes. Yo hace poco que formo parte de la academia, ingresé hace muy poquito. Digo que hace poco que ingresé a la academia, hace muy poquito. Y queríamos hacer un reconocimiento. Más cerca. Queríamos hacer un reconocimiento a la profesora Lidia Blanco. En realidad, si bien Alicia hizo una breve semblanza de lo que es Lidia, a mí me gustaría que aparte todos conocieran su trayectoria, porque es larga, aunque esto no habla solamente de Lidia, porque de Lidia hay mucho más para decir, que luego se lo puedo contar. Pero en primer lugar me gustaría que la conocieran por toda la carrera que ha hecho Lidia Blanco. Si me permiten, voy a leer. En todo caso, Lidia podrá contar si hay algo que me haya olvidado. Lidia Blanco es profesora de enseñanza media normal y especial en letras, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, especialista en literatura infantil y juvenil, profesora de literatura infantil en profesorados de educación preescolar y primario, profesora del Seminario de Literatura Infantil en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Fue desde 1988 hasta 1996 y es al momento en que la conoció Alicia Origi y yo también. Yo en la década del 90. Profesora de Teoría de la Comunicación en la Escuela de Arte Leopoldo Marechal, La Matanza, desde 1994 hasta 2017, hasta hace poquito. Actualmente dicta un seminario de literatura infantil en la maestría en análisis del discurso en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es coordinadora del grupo LIG en la Asociación La Nube Infancia y Cultura, dirigida por Pablo Medina, donde también dicta seminarios sobre literatura infantil y juvenil y taller de escritura. Coautora y compiladora de varios libros. Libros en vuelo, Literatura, Infancia en Sociedad, publicado por Comunicarte en el año 2015. Pero vamos a ir mucho más atrás porque no es lo único que ella ha compilado. Literatura infantil, ensayos críticos, ediciones Coligüe en 1992.
Los Nuevos Caminos de la Expresión, también por Coligüe, en 1990, El Puente sobre el Río, colección de cuentos del Pajarito Remendado, Coligüe, en 1980, y Cuentos de Primer Nivel, también por Coligüe, en 1978. Ha colaborado en Leer con Placer en la Primera Infancia, Novedades Educativas, en el 2007, Espacios de Lectura, del Fondo de Cultura Económica, todas estas son artículos, ¿no? Publicado por Fondo de Cultura Económica en México, y revistas de literatura infantil, también ha colaborado en La Mancha y en Imaginaria. Participó como expositoras en congresos y jornadas, en el Congreso de Literatura Infantil y Juvenil realizado en Sevilla, en octubre de 1994, Congreso de Didáctica de la Lengua y la Literatura en La Plata, en octubre de 1995, Quinto Congreso Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, en Córdoba, en agosto de 1997, Sexto Congreso de Literatura Infantil Villa Carlos Paz, en noviembre de 1999, Cuarto y Quinto Congreso de Lectura en el marco de la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, año 2001 y 2002, la 13ª Feria del Libro Infantil en el año 2002, por ALIJA, la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina, Seminario de Literatura Infantil de la Universidad de la Patagonia, octubre de 2002, Congreso de Lectura para Leer el Siglo XXI, octubre de 2003, La Habana, Cuba, Jornada de Educación Inicial de La Matanza, en octubre de 2004, y así seguimos. Jornada de Educación Inicial de la Ciudad de Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad, diciembre de 2004, Jornadas Escuela y Conocimiento, Instituto Puerto de Palos, en 2005, Primera Jornada Didáctica de Lengua y Literatura, en Esquel, octubre de 2005, y también ha asistido a encuentros de construcción de la memoria histórica en 2000, 2001 y 2002, en la Comisión por la Memoria de la Cámara de Diputados en la provincia de Buenos Aires, en La Plata. Además, recibió el premio Pregonero en julio de 1998, otorgado por la Fundación El Libro por su trayectoria como especialista de literatura infantil y juvenil. Un aplauso para él. Pero les cuento que esto no es Lidia solamente, aparte de su nivel académico, Lidia es más importante que eso por su nivel humano. Lidia es una militante de la vida, de la ética, de los valores humanos, de los derechos humanos, por su gran solidaridad, por su lucha. A pesar de todas las adversidades, luchó contra todo eso para seguir adelante. Cuando la dejaron cesante en la facultad en el año 96, en épocas de Menem, la profesora siguió dando seminarios de manera privada, no solamente en su casa, en bares, donde pudiera, porque Lidia tiene un gran tesón y aparte un gran nivel humano. Ella es formadora no solamente de especialistas, de investigadores, de escritores. Yo fui su alumna, igual que Alice Origi, y recuerdo de ella todo su estímulo y su impulso para que todas las que pasamos por sus cátedras pudiéramos lucirnos y pudiéramos hacer algo, especializarnos en literatura infantil. Ella nos dio confianza y somos lo que somos gracias a Lidia Blanco. Y le voy a dar la palabra a Alicia y después quiero retomar algo porque hay una anécdota que sí que les quiero contar. No quisiera dejar pasar de lado porque en toda esta nómina que hizo Claudia falta la primera jornada universitaria en literatura infantil y juvenil que se hizo en el Paco Urondo y que tuve el placer de coordinar junto con Lidia. Eso es muy importante porque marcó un hito, 2008. Miren cuánto tardó la Universidad de Buenos Aires en llevar la literatura infantil. Sí, gracias a Alicia y a Lidia, la literatura infantil ha vuelto a la Universidad de Buenos Aires, donde no se tendría que haber ido nunca, la Facultad de Filosofía y Letras. Y realmente se ha puesto a la literatura infantil en el lugar donde tenía que estar. Bueno, lo que yo les quería contar, que aparte de la generosidad de Lidia, ¿no? Porque en verdad ella ha dado siempre espacio a otros y ha compartido sus cátedras. En mi caso personal, yo me he sentido, realmente para mí fue un gran elogio que haber podido compartir con ella cátedras en la nube especialmente, y que me haya invitado también a dar clase en su seminario de la facultad. Pero hay algo que también le tengo que agradecer mucho a Lidia, que fue una experiencia que me ha enriquecido mucho como persona,
y que ha sido una experiencia, un trabajo que hemos tenido en Ciudad Oculta, con talleres, y hemos fundado una biblioteca, Manuel Belgrano creo que se llamaba, y hemos trabajado con un grupo, y se sigue llamando, y hemos trabajado mucho ahí, y me acerqué a un espacio que yo no conocía, el cual me enriqueció mucho como persona, y acercamos la literatura a un grupo de mujeres que realmente valió la pena conocer. Bueno, en verdad no sé, Alicia, si querés agregar algo más. Realmente, bueno, somos sus productos, Alicia y yo. ¿Cómo no? Me parece que falta. Y falta muchísimo más, quizá, ¿no? Me parece que recuerde, sopa de piedra no es tuyo, sí. Sopa de piedra es tuyo, ¿no, Lidia? ¿Cuál? Sopa de piedra. No, el que falta es Leer con placer en la primera infancia, que editó Novedades Educativas. Así es, Novedades. Y bueno, ya que podemos permitirnos cierta informalidad, creo que me Por supuesto. Yo trabajé con Graciela en un instituto que era el IPIM, que para mí queda como un recuerdo muy particular, Sí. porque yo tuve una discusión con la directora de esa institución, porque quería sacarle las horas a Graciela, porque quiso pedir un cambio de horario o algo por el estilo. Entonces me enojé tanto que me fui yo también. No estaba de acuerdo con la propuesta. En realidad no estaba de cátedra. acuerdo contigo, Ideológicamente. pero a mí me pareció mal que la dejara fuera Graciela, y entonces yo también renuncié y me fui. Es verdad. Una de mis características ha sido siempre priorizar el respeto por el otro antes que la defensa del propio lugar. Y con respecto a lo que comentaste de Ciudad Oculta, hay un material que lo pueden encontrar googleando, como se dice en San Google, que se llama Leer con Bebés, Lidia Blanco, donde está contada toda la experiencia y está nombrada, por supuesto, la actividad de Claudia, la de Esteban Valentino y la de Sandra Comino, que fueron mis colaboradores en Ciudad Oculta. Excelente. Ese material lo tienen Todo esto, y a lo mejor quedaron cosas por decir, pero por lo menos para una breve semblanza de lo que es Lidia, porque por su gran calidad como persona, su calidez humana, su contención que da siempre a todo alumno que pasa por su cátedra y su estímulo. Por eso, como una manera de agradecimiento, acá, Alicia, no sé si querés agregar algo más. A Viviana, Viviana. que tome la palabra y Viviana, por favor. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, yo también fui alumna, tuve el placer de ser alumna de Lidia Blanco en su seminario en la UBA, en literatura infantil. Bueno, ahora como miembro de la academia tengo el honor de hacer la entrega de este diploma. Por favor, acérquese, porque usted ha sido nombrada miembro de honor de la Academia de Literatura Infantil y Juvenil. Y las flores, que no puede faltar. Las dejo un momentito apoyadas acá, porque algo voy a decir. Yo estoy sumamente conmovida por este reconocimiento, por las palabras de la compañera, y sobre todo estoy profundamente contenta, que es una palabra que parece muy sencilla y no es tan sencilla, que tiene que ver con, a pesar de los malos augurios de los canales de televisión acerca de que todo está mal, nosotros podemos construir. Los 3 libros publicados son una muestra de que nosotras las mujeres sabemos hacer las cosas y las hacemos bien. De manera de que es un orgullo para mí sentir que estoy formando parte de esta instancia a la que trataré de devolver
reconocimiento con algún trabajo que por supuesto le llegará en algún momento. Bueno, y un besito para vos que te estoy viendo allí sentadita. Gracias por estar. Bueno, muchas gracias a todos. Seguramente le vamos a pedir el artículo. Sí, pidan. Muchas cosas te vamos a pedir. Sí, acá no se salva nadie. Bueno, esta parece una joya, es casi, pero no es. Es un bombón. Es como la nuez de Graciela Monte, que es y no es. A ver. Parece. Pero que... Para que no nos vas a poder olvidar. Es un prendedor que le voy a colocar. A ver, Ahora en este momento, pero no son de la cualquiera de los programas. Sí, yo también puedo con la mía, Bueno, un aplauso. Y ahora, ¿hay algo más? Sí, hay algo más. Bueno, por lo menos vamos con de sorpresa en sorpresa. Vamos de sorpresa en sorpresa. De sorpresa en sorpresa. Por favor, aquí tenemos otra. Vamos a ver. Sorpresa para Lidia. No nos falta nada. Sí, donde todos me escuchan yo no voy a usar el micrófono. Ana María Oro. Ya van a saber qué hace. Sino yo de tanto escuchar hablar de la literatura infantil y juvenil, no tuve más remedio que acordarme de mi escuela primaria. No se la crean. La escuela primaria no me puso en contacto con la literatura infantil. Quédense tranquilos. Porque en esa época todavía no estaban ustedes y no estaba Lidia investigando y publicando artículos sobre literatura infantil. Así que eso no, pero tengo que decir algo y lo voy a decir sin falsa modestia. Cuando se trataba de leer, yo era la mejor. Siempre me gustó leer de chiquitita. Y eso que en aquellos tiempos aprender a leer no era pavada, ¿eh? No era moco y pavo, diría mi abuela. No. Mi maestra de primer grado se llamaba Rosa Almendros. Rosa Almendros era alta, muy alta. Y más alta todavía porque se ponía zapatos con plataforma y unos tacos así de altos. En la punta tenían un agujerito y se le veía la uña del dedo gordo pintada religiosamente de rojo. Al igual que las uñas de sus manos, impecables, largas, prolijísimas. Porque ella decía que las manos hablan, sobre todo las manos de una mujer, las manos hablan. Yo la miraba, mis manos de uñas mochas y nunca me dijeron nada, la verdad. Pero si lo decía la maestra. Rosa Almendros, debo reconocerlo, me transmitió ese infaltable protocolo para poder leer en público. ¿Cómo era? Ustedes se van a acordar. Nos parábamos al lado del banco, los talones juntos, las puntas separadas, la espalda derecha, porque no era cuestión de estar así, ¿no? La espalda derecha. Hacíamos una especie de atril con la mano izquierda, 2 dedos adelante, 3 dedos atrás. Aquí se insertaba el libro y con la mano derecha, en el ángulo superior derecho de la página, siempre listas para dar la vuelta. Porque que se hiciera un silencio quedaba feo. Claro que había otros silencios muy necesarios porque Rosa Almendros siempre nos advertía. Si hay una coma, contar 1. Punto y coma, 1, 2. Punto y seguido.
1, 2, 3. Punto y aparte. 1, 2, 3, 4. Claro, contar con la cabeza, nada de mover la boca, porque queda feo. Bueno, claro que la cosa no terminaba ahí, ¿no? Había que diferenciar muy bien la B bilabial de la B labiodental y decir, buena vaca. Mucho peor era la cuestión de la C, la S y la Z, como en cielo, Susana Zapalio. Ojo que dije zapalio y no zapalio, no, zapallo. Ojo, esto me marcó tanto que yo ya tenía como 40 y pico de años y todavía seguía diciendo, cuando tomaba lista, Susana Collado. La chica me decía Collado, profesora, y yo seguía Collado. Muy bien, después teníamos algunas otras cosillas, ¿no? Por ejemplo, algo que tortura a los alumnos, las tildes. ¿Cómo nos enseñaba Rosa Almendros a diferenciar las palabras que tenían tildes? Con una inclinación de cabeza, como en canción. Y eso era infalible. Pero claro, rareza de la lengua castellana, tenemos una letra muda, la H. Pero Rosa Almendros tenía la solución. Ella decía, la H es muda, pero no es ciega. De manera que cuando hay una palabra con H, ustedes inspiran profundamente y asunto resuelto. Todo lo cual daba por resultado frases parecidas a esta. Por ejemplo, Cecilia se sacó los zapatos que le había regalado su hada madrina. Y terminábamos agotadas, pero bueno, había que aprender a leer para leerlo. El asunto es que cuando llegaba la hora de lectura yo me ponía muy contenta porque Rosa Almendros decía, Odo al frente. Y yo iba contenta con mi libro y empezaba a leer. Se ve que a ella le gustaba escucharme porque me dejaba un rato. Pero de pronto Rosa Almendros levantaba el brazo y decía, ¡alto! Siga usted. Siempre pescaba una papabocas. Porque se suponía que mientras yo leía, las demás niñas iban siguiendo la lectura de sus libros. Siempre había una que estaba papando moscas por ahí y a esa la enganchaba. La pobre papamoscas pedía ayuda a derecha e izquierda, pero no había nada que hacer. La cosa estaba hecha. Otra vez Rosa Almendros con su brazo acusador a la biblioteca. Pero tengo que aclarar algo. Rosa Almendros era una maestra muy moderna para la época. No nos mandaba a la biblioteca castigadas, no. Nos mandaba a meditar. Claro, les voy a confesar que la biblioteca de mi escuela no era el lugar más adecuado para meditar. Era un lugar oscuro, las ventanas siempre cerradas, porque ya se sabe que la luz del sol destruye los libros. Solitario, porque ¿quién iba a ir a la biblioteca? Alguna que otra vez una maestra que iba a consultar alguna cosa, y nada más. Los libros, sí, había muchos libros, pero estaban todos forrados en papel araña azul, con su etiquetita blanca, y guardados en un armario, con puertas de vidrio cerradas con llave, porque las niñas destrozan todo. Como si esto fuera poco, en un rincón, brillando en la oscuridad, estaba el esqueleto. ¿Se imaginan ustedes lo que era para una niña de 6 años si le tocaba sola ir a meditar a la biblioteca? Bueno, pero en realidad antes las cosas eran distintas, los chicos éramos distintos, eran otras costumbres, otras ideas. Nosotros los chicos de entonces, la verdad que siempre obedecíamos a nuestros mayores, porque ¿quién mejor que nuestros padres y maestros para saber lo que nos convenía, lo que era bueno para nosotros? Además, una buena cachetada a tiempo no se le negaba a nadie, ¿eh? Y ahí estábamos nosotros, todos con nuestras amígdalas
arrancadas, sin anestesia, claro, porque los chicos de antes sufríamos menos. Y además nos olvidábamos enseguida. Todos con nuestros sabañones, en los pies y en las manos. Se habrá hecho de los sabañones, digo yo, ¿no? Porque nunca más se oyó hablar, por suerte. Las nenas vestidas de rosa con nuestras orejitas perforadas, cosa que no salgamos machonas, ¿no? Y bueno, y listo, no necesitábamos tantos psicólogos, psicopedagogas, tanta cosa rara. Digo, tan mal nos salimos, ¿no? Por supuesto que no. Una buena inyección de hígado, mucho jugo de carne, ventosas en la espalda cuando teníamos bronquitis, la antidifterica en el medio de la espalda, y se acabó. A dormir a pata ancha, aunque vinieran ruidos extraños de la cama grande. Había que taparse la cabeza con la almohada, usar alguna ejaculatoria o algo por el estilo, y a dormir. Y a dormir. Claro que no todo eran rosas, ¿no? No. Siempre había alguna oveja negra, alguna manzana podrida que amenazaba con contaminar todo el cajón. Pero era fácil, se sacaba, se tiraba. Pero como digo, eran otros tiempos, eran otras costumbres. ¿Y cómo me di cuenta yo? Porque hace poco pasé por mi escuela. Y me di cuenta que andaba por el barrio. Cuando miro mi escuela primaria, estaba pintadita, los canteros con flores, me llamó la atención. Estaba tan linda, dije, bueno, voy a entrar. Entré y enseguida ese olor a desinfectante, picante, que se me metía por la nariz y me llegaba hasta acá. Pero bueno, ahí estaba el escenario, el mismo escenario donde tantas veces había recitado alguna cosa. Miro para allá el pasillo. Seguía en penumbra, igual que siempre. De este lado la dirección y la vicedirección. Lujo total. En esa escuela había una oficina para la directora, una para la vicedirectora, otra para la secretaria. Y enfrente la biblioteca. Todavía con el cartel de madera que decía biblioteca. Ay, no me lo puedo perder, dije. Fui hasta la puerta, respiré hondo y... no les puedo contar la emoción que sentí, la impresión en primer lugar. Las ventanas estaban abiertas. Habían puesto unas cortinitas blancas y como había brisa en las cortinas y la luz del sol entraba por todos los rincones. Estaba completamente iluminada. En un rincón había un escritorio, una chica con unos anteojos grandes y el pelo lleno de rulos. Yo creí que era una alumna, pero no. Era la bibliotecaria. Había unas mesas largas con bancos y arriba de las mesas, libros. Las puertas de los armarios estaban abiertas. Había libros sobre las mesas abiertos y eran a color, a todo color. Yo no podía creer lo que veía. Y lo que más me llamó la atención, en un rincón, un montoncito de almohadones. Almohadones. Y sobre los almohadones también había libros abiertos. Yo sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Y quise acercarme a la bibliotecaria, pero en ese momento sonó el timbre. Yo me quedé dura contra la pared. Entró una turba de chicos hablando, gritando, riéndose. Entraron sin saludar. Y se sentaron alrededor de las mesas. Unos les leían a los otros, hacían chistes, se intercambiaban libros. Y había unos, yo me di cuenta, no sabían leer. Yo me di cuenta porque miraban el libro al revés, de atrás para adelante. Eran los que estaban en los almohadones. Yo no podía creer eso. Me acordé de la maestra que casaba papamoscas. Y me acordé de una maestra de tercer grado que me regaló uno de esos libros forrado en papel de araña azul, con etiqueta blanca, que creo que todavía lo tengo. De todas me acordé. Y me acordé
de la niña que fui. Me acerqué a la bibliotecaria y le dije, señorita, por favor, ¿me puedo quedar un rato más aquí en la biblioteca? Sí, este cuento se llama La biblioteca, es de Graciela Cabal, en una versión mía. Mi maestra de primer grado se llamaba Rosa Almendros. Y algo más, yo también fui alumna de Lidia. Al acto de presentación de los libros de ensayo de la Academia Argentina de Literatura Infantil y Juvenil, aquí en la Sociedad Argentina de Escritores, en Uruguay 1371, aquí en el tercer piso. Bueno, estuvimos con Zulma Prina hoy, es para el programa Una mirada en el tiempo, que sale todos los jueves de 20 a 21 por Radio 1010 Onda Latina. Muchas gracias.